Esto sucederá en el capítulo 99 de la telenovela Lo que la vida me robó. Pedro le pregunta a Adolfo si él estaría dispuesto a ser el presidente del pueblo. José Luis se encuentra con los cabos de la Marina. Refugio le pregunta por qué le dieron de baja. Dimitrio también le pregunta si lo pueden ayudar en algo, pero José Luis les hace saber que ya no hay nada que puedan hacer al respecto. Él les confiesa que se echó toda la culpa para que pudieran dejar en libertad a Alejandro. Aún así les sugiere no decirle a nadie porque no quiere angustiar a su esposa. Refugio le promete que él no le dirá ni siquiera a Esmeralda. José Luis le pide a Dimitrio mentirle a Montserrat diciéndole que le dieron de baja porque descubrieron que él quería perjudicar a Alejandro para seguir guardando distancia con ella. Dimitrio le pregunta si realmente quiere hacer ese sacrificio. José Luis le manifiesta que tiene razones justas para hacerlo. Luego se despide de ellos. Sin embargo, Dimitrio le ofrece todo su apoyo. Refugio queda muy triste. Pedro le confiesa a Adolfo que está muy orgulloso de él por haber cumplido con sus órdenes. En ese momento entra Nadia. Pedro le avisa que cuando llegue Víctor les dirá a ambos para qué los necesita. Nadia expresa que no está dispuesta a embarazarse de Víctor hasta que él no deje en libertad a Alejandro. Víctor llega en ese instante y Pedro les dice que está muy enojado con ellos porque no han dado el resultado que él esperaba. Rosario conversa con Alejandro y le cuenta que el padre Anselmo está muy triste por haber perdido la carta. Alejandro le pide que le avise que no se preocupe ya que sabe que no fue su culpa. Rosario le menciona que Montserrat fue a ver al capitán Robledo para poner en su lugar a José Luis por querer perjudicarlo. Alejandro le expresa que José Luis no le está haciendo ningún mal, ya que realmente lo que está haciendo es ayudarlo. Rosario se sorprende mucho al saberlo. José Luis se encuentra con Montserrat. Ella le pregunta por el capitán Robledo. Además le aclara que ella personalmente le dirá que él le ha estado dañando la imagen a su marido. José Luis le responde que eso no será posible ya que él ya le dio de baja precisamente porque el capitán ya se enteró de sus intenciones. Montserrat le manifiesta que ese será su castigo. Alejandro sigue diciéndole a su madre los motivos por el cual José Luis decidió que Montserrat lo odiara. Rosario le manifiesta que ya era hora de que actuara con sensatez. Sin embargo, Alejandro le hace saber que él está seguro de que Montserrat sigue queriendo a José Luis aunque esté con él, y que aún así él le dirá la verdad a Montserrat. También le cuenta que José Luis besó a su esposa. Rosario no puede creer todo. Alejandro le hace saber que José Luis se lo dijo, ya que él fue quien la besó a la fuerza. Pero cuando Montserrat llegó a visitarlo, no le habló sobre ese tema. Aún así, Rosario le dice que ella hubiera actuado igual que Montserrat. Alejandro le pregunta si es prudente decirle la verdad sobre José Luis, pero Rosario le pide que no lo haga. Montserrat le pide al capitán Robledo que ayude a su marido ya que él es inocente. El capitán le expresa que está haciendo todo lo posible. Montserrat le exige que así como le dio de baja a José Luis, dé una orden de captura sobre Pedro Medina, ya que Joaquín lo delató como su cómplice en una carta. El capitán le pregunta acerca de esa carta, pero Montserrat le cuenta que Alejandro se la entregó al padre Anselmo y María se la robó, pero Pedro o alguien la golpeó con tal de recuperarla y se deshizo de ella. El capitán le deja en claro que él llegará al fondo de todo. Pedro le sugiere a Adolfo hacerse un corte de cabello para que tenga una mejor apariencia en las políticas. Ezequiel llega en ese momento. Pedro le confiesa que dejará a su cuñado como el presidente. Ezequiel sonríe pero por pura apariencia. Pedro le pide a Adolfo que se vaya mientras que a Ezequiel le entrega un cheque por haber desaparecido a María. Ezequiel le expresa que su trabajo merece mucho más. Pedro se burla de él y le dice que reducirá el presupuesto por su inconformidad. Ezequiel, para quedar bien delante de él, se disculpa y le promete que no lo volverá a hacer. Dimitrio, por su parte, se encuentra exponiendo a sus compañeros de la Marina. El capitán Robledo llega al lugar y todos le reciben. Por otro lado, Montserrat está muy feliz al escuchar a su hermano. Dimitrio le cuenta que ha sabido aprovechar lo que su padre dejó.
Luego le hace saber que a José Luis le dieron de baja. Montserrat exclama que lo tiene bien merecido. Dimitrio le menciona que Adolfo le prometió ayudarlo con la carta, pero Montserrat le confiesa que no va a conseguir nada ya que esa carta ya no existe. Ezequiel le reclama a Adolfo por jugarle chueco y querer el puesto de la presidencia. Adolfo le dice que fue muy repentino cuando Pedro se lo propuso y simplemente no quiso llevarle la contraria. Ezequiel le deja en claro que él no va a tolerar que él le quite su puesto porque de ser así él lo mataría. Asimismo le quita el cheque que le dio Pedro y le pide la mitad de ello. Adolfo se niega a dárselo porque sabe que Pedro le dio su parte también, pero Ezequiel le dice que él se lo debe. Sandro le entrega a Pedro los testamentos de Benjamín. José Luis le avisa a Alejandro que ya no continuará con su caso ya que alguien lo sapió de haber quemado el dinero con él. Alejandro se sorprende mucho. José Luis le asegura que pudo ser Víctor o Macario ya que fueron los únicos testigos. Alejandro los defiende y asegura que ellos no pudieron haber sido, ya que los conoce bastante bien. José Luis le hace saber que Pedro se lo hizo saber al capitán Robledo. Además que él en vista de eso decidió hacerse responsable inventándole que él quería devolverle el dinero pero él se negó y prefirió quemarlo. Alejandro le expresa que eso es injusto para él. José Luis le exige que le siga la corriente ya que también le entregó un informe al capitán donde podría comprobar que él es inocente. Alejandro le manifiesta que no está conforme con todo lo que él está haciendo, pero José Luis le dice que él pasará el tiempo suficiente con Angélica, pero que cuando ella muera será muy duro para él y por eso prefiere estar en prisión. Alejandro le comenta que él no acepta que él reciba ese castigo por su culpa. José Luis le deja en claro que él lo está haciendo es por Montserrat, ya que solo quiere que ella sea feliz. Alejandro le agradece mucho, luego habla con Macario. Él se sorprende por la generosidad de José Luis, así que le pide a Alejandro orar mucho por su esposa, ya que si se entera de la verdad no dudaría en irse con José Luis. Alejandro le pregunta si él habló sobre el dinero que quemaron. Macario le expresa que él no lo hizo y que confía en que Víctor no se prestaría para algo como eso, así que deduce que pudo ser Fabiola. Sandro le presenta a Pedro los testamentos, haciéndole creer a Pedro que el segundo puede ser falso, ya que Rosario pudo haberle hecho creer al padre Anselmo que Alejandro era hijo ilegítimo de Benjamín porque sabía que él estaba en sus últimos días. Fabiola exclama que también pudieron aprovecharse de su tío ya que no estaba consciente de lo que estaba haciendo o posiblemente tomaron sus huellas cuando él murió. También les deja en claro que ella quiere toda la herencia para ella. El padre Anselmo le reclama a Graciela por ser tan despiadada al haber asfixiado a su hija cuando nació. Graciela le responde que su hija nació muerta y puede preguntárselo a Amelia cuando guste. El padre Anselmo le pregunta por qué no fue entonces al entierro. Ella le dice que tenía que casarse con Lauro. El padre le tira en cara que ella quería justificarse haciéndose pasar por una virgen mientras estaba en la iglesia. Graciela le responde que su marido quería una mujer pura y si no hubiera sido por Alejandro hubiera creído eso hasta su muerte. También expresa que lo hizo con el fin de satisfacer sus necesidades. El padre Anselmo le asegura que eso no le sirvió de nada, ya que la pobreza la está persiguiendo. Graciela le dice que por el lado de Benjamín no heredó nada, aunque se entregó completamente a él. Sin embargo, el padre le expresa que ni Montserrat ni Alejandro dejarán que ella acceda a la finanza. Graciela le manifiesta que ella hará hasta donde pueda hasta lograr obtenerlo. Sandro no pierde la oportunidad de dejarle en claro a Pedro que él quiere atacar es al abogado de Alejandro, ya que él era el que se encargaba de enviarle la mensualidad a Fabiola y ella no estaba en buenas condiciones cuando su tío le mandaba esa mensualidad. Cuando están a solas, Fabiola le reclama por haberle inventado todo eso a Pedro y le asegura que él tiene miedo de que el abogado de Alejandro lo investigara al saber
lo que realmente terminaba su mensualidad. Sandro le expresa que él sabía que ella lograría conseguir esos testamentos. El capitán Robledo exige ver a Pedro. Su secretaria lo hace pasar. Este lo recibe y le pregunta si José Luis y Alejandro estarán detenidos. El capitán le expresa que José Luis se declaró culpable y Alejandro quedará libre. Pedro se molesta mucho y el capitán le hace saber que Barajas no ha declarado en su contra y por eso debe dejarlo en libertad. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una sub.